¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Ilusa On Air. En esta mañana nos encontramos con dos grandes personalidades del estado de Oaxaca. Quiero presentar al ingeniero Jorge Alberto Bueno Sánchez, quien es cronista de la ciudad. Bienvenido a este espacio que es ya su casa. Gracias por acompañarnos. Y también al licenciado Guillermo Ramón Ramírez, consultor en comunicación y también narrador oficial de la Guelaguetza. Y aprovechando este mes que estamos iniciando en las fiestas, hablábamos hace ratito acerca de las fiestas, celebraciones en el marco de los lunes del cerro y ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Primero, nos gustaría conocer y puntualizar cuál es el origen, por qué surge esta celebración de los lunes del cerro. Si usted podría platicarnos, ingeniero. Primero ya existía lo que era Loalá, una ciudad prehispánica zapoteca, con sus teocalis, Acosijo Pitao, y cuando llegan en 1456, por primera vez, los mexicas, con Moctezuma primero al frente, establecen una serie de destacamentos que vuelven a repoblar en 1486, pero que han utilizado desde el 1456 los teocalis de estas deidades zapotecas y ponen a sus deidades mexicas. Ha sucedido siempre en la historia de la humanidad, como sucedería después con estos teocalis. Son tres teocalis que fueron cosmogónicamente establecidos y que son los teocalis que conocemos como lo anterior a lo que es la ermita de San Sebastián en la Soledad, en la Basílica Menor. Como es el Teocalli del Carmen Alto, que es la Santa Veracruz como ermita, y ahí existió un Teocalli al que se le rindió pleitesía, tributo, que es Asentiol o Sentiol Chihual. Y luego tenemos otro de los puntos, todos cosmogónicamente colocados, que es el antiguo Q, o Zompantli, en donde está San Juan de Dios, que dio origen a la primera ermita de Oaxaca de 1522, a Santa Catarina Mártir de Alejandría. Creo que lo que tenemos es, si cosmogónicamente a través de la constelación de Orión se establecen estos puntos, son puntos de adoración de lo que es una cultura zapoteca y luego se llega a una cultura mexica que se establece por sobre la cultura zapoteca. Y así estaban las cosas hasta que en el 1521 llega Francisco de Orozco, llegan los peninsulares a establecerse y traen a un clérigo, Juan Díaz, que lo acompaña, y establecen un punto en el cual les marca la entrada a un valle que es a la orilla del Atoyaque, torrente de arena, torrente de agua, y que bajo una fronda de un guaje milenario se celebra una primera misa. Una primera misa que trae lo que en ese entonces se acostumbraba, los libros usuales, 126, 127, que es cuando se escuchan los cánticos, cuando se escucha la música pentafónica, que si bien lo que se tenía era la música monofónica, de 2 tiempos, viene la de 5 tiempos, y que la música ha llegado hasta el sonido 13 con Julián Carrillo. Ese es lo que te puedo decir, lo que existía en la parte prehispánica. Pero el culto que establecieron en lo que es el Teocalli del Carmen Alto es la diosa Sentiol, una deidad de las muchas en la cosmogonía mexica, que es la que establecía la fiesta en la veintena de los señores, cada 20 días. Entonces, en la octava veintena, cada 20 días, se celebra. O sea, los meses eran de 20 días. Entonces, ahí se celebra en ese momento para dar del solsticio que se manejaba, porque eran tiempos en los que nosotros observábamos siempre los puntos, que ahora llamamos puntos cardinales, como puestas, como salidas de sol, oriente, puesta del sol poniente. Entonces eran los 4 lados, los 4 vientos, los 4 puntos en donde regía la forma de adoración. No cambia mucho con la parte evangelizadora, como es colocar sobre un teocalli
una cruz, una ermita, un templo, que también vendrá la advocación, lo que será el ábside, la parte del oriente, donde sale el sol, no cambia mucho. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver que el español, que ya se convierte en España en el 1524, la llegada de Carlos I de España y V de Alemania, en ese momento los españoles empiezan a contemplar que una cantidad de naturales remontaba el cerro del Dánina Yaloani, cerro de la Bella Vista, pero que en ese momento el nombre que se le da es Ecatepetl. Este cerro, que es nuestro cerro del Fortín, ha variado en muchos nombres. Después de Ecatepetl se le puso Cerro de la Soledad, Cerro de Jerusalén, Cerro del Fortín, y es el Fortín de Zaragoza oficialmente su nombre, pero le decimos el Cerro del Fortín simplemente por su función, que fue un fortín que se construyó para defender la ciudad en contra de Morelos, que la atacó el 25 de noviembre de 1813. 12. Bien, es el origen prehispánico y que eso no lo sabíamos y creo que es algo importante que se tiene que conocer porque toda esta celebración tiene un origen y saber que ya existía un lugar donde se reunían los prehispánicos, la cultura prehispánica y también los habitantes de aquí, de este estado, pues bueno, es importante para dar paso. Y bien, me gustaría platicar ahora con usted, el licenciado Guillermo Ramón Ramírez, acerca de esta concepción que se tiene de las fiestas de los lunes del cerro y de su importancia, ya también tantos años narrando, ser partícipe de las celebraciones que se hacen en el marco de esta actividad. Bueno, agradecer la invitación de los directivos del Instituto Luis Sarmiento y bueno, muy valiosa la explicación que hace el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, cronista de la ciudad. Creo que es una gran oportunidad para entender en dónde estamos. No es solo una fiesta que surgió de tal vez una idea de alguien, sino tiene una concepción muy, muy importante y en este muy apretado resumen que hizo un ingeniero de menos de 500 años, es... A lo que hoy se ha convertido en la Guelaguetza, el antecedente histórico ya en la época colonial y de los últimos, de los años recientes, este rescate que se hizo de esta fiesta que se empezó a conocer como los lunes del cerro, en donde pues la gente acostumbraba en familia a ir a celebrar lo que ya se traía desde entonces, desde muchos años antes. Y bueno, lo que conocemos actualmente pues es durante todo el mes de julio un mes de fiesta. A mí me ha tocado participar durante los últimos 8 años como el narrador oficial de la Guelaguetza en el auditorio del Cerro del Fortín, es decir, conducir el programa, ir presentando a las delegaciones, que en esta nueva etapa se ha hecho con una voz masculina y femenina, en la voz femenina Concepción Villalobos, y se le da también una diferencia a lo que había ocurrido 50 años antes con la conducción de Gustavo Pérez Jiménez, que él fue el creador de la narración de la Guelaguetza como la conocemos actualmente. Él estuvo conduciendo en digamos, la historia moderna de los lunes del cerro, y a mí me toca a partir del 2015 comenzar a conducirla. Sí hemos observado algunos otros cambios y transformaciones propios de las mismas ideas que a veces traen los gobiernos o de la propia atractivo turístico que tiene que tener la fiesta, en donde están trayendo artistas, espectáculos, actividades alternas, pero importante observar que no se distraiga cuál es la esencia de esta festividad, que es única, que nos da identidad, que nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y que a veces no alcanzamos a entender, simplemente damos por hecho que cada julio pues hay 2 lunes y hay que comer empanadas y salir a deleitarnos con las festividades que hay en las calles. Creo que sí, como oaxaqueñas tendríamos la responsabilidad también de conocer esta historia y esto que nos ha compartido el ingeniero Jorge Bueno como cronista de la ciudad de Oaxaca, para entender qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos a punto de vivir el 17 y el 24 de julio.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Si nos puede platicar, ahora ya conocimos un poquito acerca de lo que es los antecedentes, ¿no? La Guelaguetza como tal, ¿qué significa? ¿Quiénes participan? ¿Por qué es tan importante, como decía el licenciado, que haya una identidad acerca de esta celebración que pues tiene varias actividades, aparte de lo que son los lunes del cerro, y que también se ha vuelto un referente no solo estatal, sino también nacional e internacional? Entonces, cómo debemos de vivir, cómo preservamos la cultura y la tradición dentro de estas celebraciones. Bien, nada más termino lo que me faltó en la primera parte. Cuando se observa que van en grandes cantidades a una fiesta determinada, estamos hablando en julio, que es cuando caía la fiesta de la veintena de los señores, vemos que el español se esfuerza y construye primeramente una ermita, la de la Santa Veracruz, sobre el Teocalli de Sentiol, que es la deidad convocada. Las vírgenes eran seleccionadas y subidas al cerro, y en el cerro saumerios, danzas, cantos, aritos se les daba, y a los 8 días bajaba esa doncella, después de haber sido llena de saumerios, lo que conocemos como incienso, cotet, se baja y se hace la oblación, o sea, la extracción del corazón. Esa es la octava. O sea, la octava se daba a los 8 días de haber sido elegida y subida. Y la octava es cuando se le extrae el corazón. Esa era una idea de cosmogonía mexica, que siempre fue el motivo de las guerras floridas y de todo lo que conquistaban para que el Templo Mayor fuera y reinaugurándose o inaugurándose, y llegó hasta los ocho etapas, las cuales fueron 8 guerras que lograron para poder inaugurar, ahora sí, el Templo Mayor en Tenochtitlan. Por eso las etapas del Templo Mayor. Ahora bien, ya teniendo esto y conocido el por qué, el evangelizador procura establecer ahí en el lugar una orden. Para eso llegó la orden de los carmelitas. En el 1669 llegaron a la ermita que ya existía de la Consolación, la Virgen que se estableció para consuelo de los indígenas. Y muy cerca de ahí, que todo era el barrio de San Juan, se estableció el templo de la defensa para defender a los indígenas de la explotación. Estos carmelitas son ubicados en lo que es la ermita de la Santa Veracruz, y en esa ermita de la Santa Veracruz ellos empiezan a construir un hospital. Son no una orden hospitalaria, pero sí son una orden que auxiliaba a los viajeros, atendía a los enfermos, y en esta área tan grande del Carmen Alto, que estamos hablando de 2 manzanas juntas, casi 20,000 metros cuadrados, establecieron su convento y su hospital. Hoy, con el rescate que se hizo del lugar, podemos admirar incluso su terraza, donde se asoleaban, porque el sol siempre ha sido benéfico a los enfermos. Y hay incluso una leyenda de un personaje que llega, es atendido y está ahí, y como no se le cobraba, pues pensaba que el señor no iba a pagar. Sin embargo, un día desapareció, ya no se le vio, se ha de haber salido en la noche, ya estaba bien y siguió su viaje, pero dejó dinero pagando su atención. El Carmen hizo coincidir el 16 de julio la fe con una virgen que celebramos el 16 de julio. Entonces, en la evangelización, la parte principal es: después del 16 de julio se celebrará el primer lunes del cerro y su octava. Que no hay fiesta oaxaqueña que no tenga octava, que no tenga recalentado, que no tenga retorno de boda, ¿no? Todo es una fiesta. Entonces, lo que tenemos es que durante el siglo XVIII, ya establecido el culto a la Virgen del Carmen, empezaron a darse los eventos en el Petatillo, que es un área que estaba destinada a las faldas del cerro, donde están los filtros de agua del Cerro del Fortín, que son inaugurados en 1943. Ahí empezó a darse la festividad. Era un espacio enorme, grande, y ahí la gente bailaba, todo ese espacio, que ahora está el museo,
Rufino Tamayo, lo que le llamamos lugar donde descansan los viejos, ¿no? El asilo de ancianos. Entonces, la fiesta fue respetada, fue la fiesta tradicional, se dejó ir después de la festividad de la Virgen del Carmen, y es cuando es tanto el interés que existe en la fiesta que se empieza a dar con diferentes elementos, muchos extraños, porque la vuelta ciclista, aunque tiene más de 60 años, pues era la vuelta del Lunes del Cerro, los ciclistas, ¿no? La bicicleta llegó por 1920 a Oaxaca y empezaron los talleres y la compra de bicicletas y el cuadro, la 22, 24, 28, y toda una historia de la bicicleta en Oaxaca, y que empezaron a dar la famosa ruta o la vuelta del Lunes del Cerro. Y venían tríos, y venían competencias, y venían personajes de Michoacán con los viejitos, y venían de Mérida, y se daba un concurso de carretas enfloradas, y había los famosos jurados como el maestro Alfredo Cazoc Farot y todo eso. Entonces no había una identidad, hasta que se da una consecuencia triste para Oaxaca. Muere Euloquio Gregorio Aguirre Zabalza el 18 de mayo de 1922, y un maestro observa que la iglesia había invitado a través de la diócesis de la provincia de San Merced al obispo a las diferentes regiones, parroquias, que vinieran con sus bailes, sus danzas, sus canciones, su música. Se presentó en el patio de la danza exactamente el día 27 de mayo. ¿El motivo? La elevación o el nombramiento de un segundo arzobispo de Oaxaca. Entonces, los oaxaqueños, a través de la iglesia, recibieron y vieron algo espectacular: las danzas autóctonas, los grupos étnicos, la música vernácula. Mucha había salido ya de esos años, desde esos años empezaron a salir los concursos, también de ahí salieron los Sábados Rojos, convocados por Genaro B. Vázquez y luego Chico López Cortés, y empezaron a aportar su música Juan G. Vasconcelos de Tlacolula, con cántaro, zarape, mañanitas oaxaqueñas estrenadas en 1932, Rosa Olegue con sus valses, sus chochois, todo. Enrique Otón Díaz con su pieza musical El Nito, que fue el grupo que sube al cerro en 1932 también. Y entonces se hace un auditorio, pero su base es la rotonda de la Azucena. Para esto, y lo decimos en esta cabina, qué bueno. Siendo gobernador Genaro B. Vázquez en 1926, ya tenía la idea de algo. Veía él que se empezaban a representar situaciones como las bodas de Cosijoesa, la familia de Cosijoesa, por Martínez Barroso escritas, y después echa una leyenda, Martínez Barroso, Jorge Pérez Guerrero, Don Ají, la leyenda. Entonces, Genaro B. Vázquez da un decreto, porque lo manda a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados aprueba, y dice: desaparece el municipio de Xochimilco. Santo Tomás, pues fue el bautizo que se le dio. Desaparece la agencia municipal de San Matías Jalatlaco. Oxalatlaco, oficialmente ya no se manejaban los bautizos, y se desaparece la Trinidad, que es la Santísima Trinidad de Viguera, como agencia, y se integran como barrios. El antecedente fue en 1908, cuando el gobernador Emilio Pimentel dio el decreto de que desaparecía el municipio de Santa María, Oaxaca, el exmarquesado, que el exmarquesado funcionó hasta 1827, que es una obra de Vicente Guerrero, que deja por terminados los títulos nobiliarios y todos los antecedentes del virreinato a través de su presidencia, que fue una presidencia interina y ocasionó muchos problemas. Pero Vicente Guerrero fue el autor de la ley. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿sí?, y que se dio hasta el gobierno de Guadalupe Victoria, Félix Medina Fernández. Entonces, lo que tenemos es que todo el cerro del Fortín pasa al gobierno del estado, ya no es un municipio, y entonces el gobierno mete maquinaria y construye una explanada, y de la roca suelta que se logra recuperar, se empiezan a construir las primeras gradas
de mampostería, de cal y canto. La cal de San Antonio de la Cal, y el canto, la piedra. Y viene Calicanta. Entonces la cantera es el canto, la cantera que es una toba. Pero esta es del cerro, y entonces empiezan a construir unas gradas para 500 gentes, posteriormente para 1000, y por 1500 no cabíamos los oaxaqueños que íbamos a subirnos a los cerros y a los árboles, esos árboles de guaje, que guaje viene de la palabra náhuatl. Nosotros tenemos una palabra en Oaxaca, en zapoteco, que se llama yagalaja. Y entonces nos subíamos de niños a los cerros y de ahí veíamos los bailes. Concurría muchísima gente. Para aquel entonces, 3,000, 4,000 era mucha gente que ni te permitía, y las sombrillas que servían como paraguas en la tarde porque llovía, pues te impedían la vista. Entonces se fueron desarrollando a través de la convocatoria que se llama, y a mí me gustaría mucho que ahí lo comentara el maestro Ramón, que se convocó a un homenaje racial. Se convocó a los grupos étnicos de las diferentes regiones, que eran 7 geográficamente, y esas vinieron al homenaje racial. Porque Alberto Vargas, por encargo del gobernador, junto con Jacobo Dale Vuelta y otros personajes jóvenes, Luis Castañeda Guzmán, Everardo Ramírez Borges, de 20 años todos, muy jóvenes, participaron. Pero los que llevaban la voz cantante eran don Jorge Fernández de Orbarría, nacido en 1902, ¿no? O Jacobo Dale Vuelta, que es de 1888, y su nombre es Fernando Ramírez de Aguilar. El doctor Alberto Vargas, que murió en 1949, que era de la Cañada y que compuso Tortolita Cantadora. Ellos arrastraron el lápiz y ellos hicieron el argumento racial. Invitemos a esas, porque el maestro que observó eso lo repitió en 1923 y después eso se repetiría como homenaje racial y luego sería repetido en las diferentes fechas significativas. Si lo presentamos en 1932 y causó impacto, pues en el Congreso de Historia de 1933, en noviembre, se vuelve a presentar al presidente de la República, que viene a clausurar un Congreso de Historia patrocinado por el secretario de Gobernación, que era oaxaqueño, Eduardo Vasconcelos. Y entonces esa es la verdadera historia. En la Revolución, 25 años, 1935, la Guelaguetza. Y así. Entonces, lo del homenaje racial, muy claro, y ya entramos a la etapa de que después de 1932 empezaron a repetirse. Y es donde me gustaría mucho que ampliara, porque vienen los grupos, ¿no? Sí, entra en México posrevolucionario, que si revisamos un poco la historia de nuestro país, el México posrevolucionario comienza a generarse la identidad, la propia identidad y la filosofía del mexicano actual que conocemos. Empezamos a buscar y a sentirnos orgullosos de nuestro pasado prehispánico. Entonces empezaron a darse muchas de estas manifestaciones a lo largo de todo el país, y Oaxaca, teniendo esta gran variedad, con motivo de este hecho que ocurrió en 1932 con este terremoto, y que después, 1931, ¿verdad, ingeniero? El terremoto, y luego 1932, como para reactivar el ánimo de la gente, se hace el homenaje racial. Va a lo largo de los años con unos verdaderos personajes amantes de Oaxaca, que comenzaron a darle identidad también al oaxaqueño, a la oaxaqueña, por medio del canto, de la poesía, de la música, de las diversas artes que se pueden, y las expresiones artísticas que se pueden comenzar a dar. Y también nos dimos cuenta que había algunas regiones, como por ejemplo la cuenca del Papaloapan, que tenía que buscar una identidad propia. Claro. Porque al estar geográficamente tan cercano a Veracruz, pues la influencia totalmente cultural que tenía era de Veracruz. Entonces, pues también le dieron la orden oficial de pues, que se generara una pieza musical y una danza para poder venir para poder venir a participar en estas actividades. Estamos en esos años 30, 40, en las que, como escuchábamos en la conversación del ingeniero Jorge Bueno, se empezó a dar identidad, como le digo, de la mejor manera, con la poesía, con el canto. Si ponemos atención en Tortolita Cantadora, por ejemplo, en su letra, que es tan poética y tan dulce,
y que describe, ¿no? Tortolita cantadora que a pesar de la calor, y que va describiendo las actitudes de las mañanitas oaxaqueñas, que dan también identidad y que describen el cielo de Oaxaca con hermosa poesía. Oh Oaxaca, tu cielo de zafir, describen, ¿no? Con gran belleza Oaxaca y así muchas otras composiciones del maestro Mondragón, del maestro el Nito, bueno, muchas otras que de manera poética comenzaron a dar precisamente esta identidad de la mejor manera, insisto, con la poesía y con el arte. Fueron desde luego pasando los años y el gobierno del estado pues ya se dio cuenta que también era un producto turístico, que la gente del país empezó a voltear a Oaxaca y que podía ser también un motivo de muchas visitas, se incrementaba el número de visitantes en esas fechas y comenzó también a darse algunas otras actividades. Entonces se genera la necesidad de no solamente presentarse el lunes del cerro y la octava, sino decían, bueno, ¿en qué más podemos ofrecerle a la gente? Entonces se dio la orden de producir un espectáculo como Don Ají la leyenda, generar otro espectáculo como el Banis Tuigulal, que pudieran cruzar pues más actividades dentro de la festividad principal, que era la presentación de lunes en el auditorio Guelaguetza, ya después formado como un auditorio con butacas, bueno, con lugares para poderse sentar, ya en forma. Es en el sexenio de Ulises Ruiz cuando se determina, ya en la época contemporánea, que no solamente sea una presentación matutina y después la octava la siguiente semana, sino sea matutina y vespertina, y luego el siguiente lunes matutina y vespertina, y eso comenzó también a ampliar, ¿no? A veces quienes somos conservadores de las tradiciones, dijimos, bueno, pues tal vez le perdió ahí algo de profundidad o de identidad y solamente los lunes del cerro vistos como un producto turístico, que lo son. Es un gran producto turístico, que es un producto turístico, pero que no debemos de perder de vista la importancia de la identidad y de, sobre todo, el antecedente histórico que tiene. Claro, importante, ¿no? Sobre todo dar a conocer, si he escuchado que la Guelaguetza es nombrada también la fiesta étnica más grande de Latinoamérica, ¿no? Y en esa concepción, pues ningún otro estado creo que tiene esta particularidad, ¿no? De este antecedente, de estas modificaciones, pero que sobre todo en un día vemos en conjunto diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes vestuarios, diferentes actividades que le dan esta identidad y este sentido de pertenencia también a cada uno de los participantes de las delegaciones, ¿no? Por hoy Oaxaca tiene más de 500 municipios y cada municipio tiene distintas tradiciones, ¿no? Lo vemos, estamos casi vecinos a uno y pues son otras cosas que se celebran de un día o celebran a otro santo de cierta manera y cosas que se van preservando, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo podemos presentar aquí como oaxaqueños a los turistas? ¿Cuál debería ser nuestro papel al momento de que lleguen a nuestro terreno a conocer la Guelaguetza? Te diré, mira, las fiestas evolucionan, los tiempos cambian y las necesidades apremian. El ingenio del oaxaqueño se ha prestado siempre a traducirse en bienestar, salud, riqueza. Entonces hubo un esfuerzo muy grande a partir de 1958, siendo gobernador Alfonso Pérez Gasga, envía a Tustepec a un maestro de música, lo mencionaste muy ligeramente, pero este maestro de música va y toma sones de Flor de Lis, de las sones de la zona mazateca y otras, y compone una pieza musical que es la que trae Flor de Piña. Y una maestra de danza de allá de Tustepec hace la coreografía. Y esta maestra ya tiene ahorita 94, si está viva todavía, más o menos esa edad. Sí, tiene. La maestra fue homenajeada hace algunos años, un reconocimiento muy merecido, porque hizo una especie de ballet más que de danza. Pero gusta mucho
porque son los diferentes trajes que ella investigó, buscó de la zona de allá, de esa zona de la cuenca del Papaloapan. Y también mencionaste algo, que la zona de Tuxtepec era una zona alejada, como todas las regiones del centro de Oaxaca. Tenía influencia más de lo que es allá el Sotavento, la zona veracruzana, la Puerta Baja, hacían su comercio, que decían, por ejemplo, Loma Bonita, ni es loma, ni es bonita, ni es de Oaxaca, es más de Veracruz, no es una loma, es un llano, ni es tan bonita, pero llena de magueyes, lo que es la flor de la piña, ¿sí? Y es una variedad de piña que es la piña cayena, la chica, y la Hawái, no, la Hawái es la chica y la cayena la grande. Entonces, les puso una piña, les puso un ballet al unísono, la música que fue hecha especialmente en 1958, y ahí tienes que Tuxtepec es de las delegaciones que más gustan, por su belleza, por su colorido, por su, ¿qué te puedo decir? Sí, su vestimenta de la Chinantla, La ¿no? Chinantla, toda la zona chinantecas es allá a orillas del Papaloapa, ¿no? Y seguramente han escuchado la voz de Ramón que dice que de la región del Papaloapan, ¿no? Río de las Mariposas, donde viven mujeres hermosas y orgullosas. Esa zona, que ahora traen su propio narrador, ¿no? De la zona de allá. Entonces lo que tenemos es que en ese momento también se hará esa invitación a un personaje, doña Genoveva Medina, para que suba con gente de su barrio, con muchachas, y refuerce algo que estaba decayendo. Estaba decayendo la presencia de los valles centrales. La máxima expresión en danza era la danza de la pluma, pero como la danza se baila en 20 municipios de Oaxaca, no nada más se baila en Cuilapa, o en Sachila, Teotitlán del Valle, es la zona de Tlacolula, Jutla, tienen sus danzas, Cimatlán, todos. San Bartolo. Así, sí, San Bartolo, Coyotepec, antigua Yoapeche. Bueno, pues entonces se presentan reforzando la presencia de Valle, de Oaxaca, la ciudad, las chinas oaxaqueñas, que es un significado extraordinario porque es la mujer de Oaxaca. En su traje de diario, en su traje de gala. Eso es. Y empezamos a perder los personajes como el sacrificio, que era un hombre que con mucho sacrificio se vestía. Y se vestía de tal manera que bueno, pues el drill, la camisa satinada, el sombrero de carrete de paja, que era lo barato, que se quemaba cada lunes del cerro, quemaban el sombrero, el carrete y compraban uno nuevo, estrenaban. Se daba el remojo, el estreno, palabras que se han perdido mucho en el uso cotidiano de la palabra. Y aquí lo que tenemos es que hemos recogido a través de la tradición muchos aspectos, muchas cosas. Se perdieron los charritos de culito, que usaban el pantalón tan bajo que se les veía. Y entonces esos personajes que eran arrendadores de caballos, que eran músicos que tocaban el violín, fueron desapareciendo. Entre ellos desapareció un charro muy famoso que venía siendo tío de doña Casilda Flores, casado con una tía María, que es el charro Holguín, el último charro bravo que participó en la época de la soberanía, que fue encarcelado y todos, los charros, porque el caballo dejó de ser el medio de transporte de lo que era la gente de Oaxaca, la gente del campo. Entonces, lo que conservamos son las chinas y no las debemos de perder porque es en esencia la mujer de Oaxaca. Entonces, la fiesta fue creciendo, pero hubo gente que verdaderamente, desde Alfonso Pérez Gasga como gobernador, le pusieron atención a la fiesta y jalaron gente joven, se allegaron de gente que promocionara la fiesta. Así que vino la promoción en los años 60, vino un gobernante como Rodolfo Berna Torres, 1962-1968, que era de Jutla de Crespo. Y entonces los de Jutla de Crespo se lanzaron al tarimado, que eran todos los años tarimas nuevas. Olía a pino nuevo, porque construían ahí el entarimado para que ahí bailaran. Y a la octava, pues al otro día estaban quitando, desmontando eso, para dejar la explanada triste y vacía después de las grandes fiestas. Entonces empezaron a participar más
con el jarabe chenteño, el machete chunco, los cantos de ya llegaron los de Jutla, con la alegría de sus sones, y le traen un saludo a Oaxaca y sus regiones, ¿no? Entonces, esto es la fiesta que narra Ramón, que es nuestra fiesta que nos convoca, que es la fiesta de los oaxaqueños, y en ese marco, nuestra máxima expresión organizada el primer lunes, porque ahora quieren participar 80 municipios, traer delegaciones, y no es posible en un primer lunes de una octava, y por eso se dio buscando el turismo, la economía, el derrame de beneficios para un Oaxaca que vive del turismo, que no tenemos más riqueza que nuestro folclore, nuestra historia, nuestro clima, nuestros paisajes, nuestras costas, nuestros bosques, pero carecemos a veces del elemento sonante, la moneda, para poder cubrir nuestras necesidades. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final, pero nos gustaría también escuchar un último comentario, usted, licenciado Guillermo. Sí, gracias. Yo creo que hay que darse la oportunidad ya de conocer, conocemos la historia brevemente de la Guelaguetza, pero darse la oportunidad de vivir, de disfrutar, de conocer, de preguntar, de hablar en directo con la gente. A veces Claro. en las convivencias, en los convites que se realizan, platicar, ¿no? Con quienes vienen del Istmo, de la costa, de la cuenca, en fin, de las diferentes regiones. ¿Qué significa su traje, no? ¿Por qué tenemos ese orgullo y esa identidad? Y les daría esa sugerencia a quienes nos están escuchando. Si tienen la oportunidad de vivir en el cerro, de verdad, emociónense. A veces hay momentos y cuadros en el que no deja uno de emocionarse por más frío que sea. Por ejemplo, cuando se canta la canción mixteca con Coahuapan de León, es un momento emocionante ver un auditorio con más de 12,000 personas levantando el sombrero y cantando al unísono. Cuando se presenta Flor de Piña, a veces no hay más que decir como conductor del programa. Solo dices, de la cuenca del Papaloapan, Flor de Piña. Y el auditorio vibra, no hay más que decir. Vibra. Entonces, darnos esta oportunidad de vivir estas fechas con total emoción. Pues muchísimas gracias por su visita. También estamos muy contentos de que en este espacio también se dé pie a platicar de esto que es tan importante para las y los oaxaqueños, la fiesta de los lunes del cerro, la Guelaguetza. Y esperemos que en próximas ocasiones puedan acompañarnos porque tenemos tema para largo. Entonces, gracias a nombre de todos los que integran la alta dirección del Instituto Luis Sarmiento. Pues bueno, esta es su casa. Gracias por esta emisión y vamos a estar transmitiendo directamente por YouTube. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Corte.